el punto de vista económico. Cada quien sacará sus conclusiones. Me gusta dejarles la reflexión, me gusta que ustedes piensen, pues ahora sí, por sí mismos se formen una opinión con base a lo que vean. También los invito a que pues no tengan el prejuicio de es que las mujeres, es que los hombres, es que recuerden que la perspectiva de género, si no lo han visto en mis otras intervenciones, se lo recuerdo, aplica a ambos géneros, no se refiere únicamente a las mujeres. Sin embargo, en México, por la situación que vivimos, por la situación ahí sí económica, social, cultural, se ha especializado más o ha enfocado más a un tema de las mujeres, como lo vamos a platicar ahorita. No obstante, la perspectiva de género es para reconocer ambos géneros y para reconocer las situaciones que rodean a cada uno de ellos. Pero aquí vamos a hablar de mujeres en este momento. Entonces, vamos a darle buen respeto también al tiempo de los compañeros. Voy a tratar de terminar a tiempo. Sé que estoy iniciando. Desde luego no es mi horario regular. Generalmente yo estoy en la tarde. Entonces, tengo el gusto de inaugurar la barra de hoy. En honor en respeto también al tiempo de los compañeros, pues vamos a tratar de terminar lo más puntual posible. Vamos a hablar de perspectiva de género en materia tributaria. Muy chiquito, de manera muy rápida, vamos a dar un pequeño contexto. Y tengo que empezar con el contexto de qué no es la perspectiva de género. Esto tengo que darlo porque ahorita yo sé que muchos tienen sus ideas, yo sé que ven mucha televisión, sé que ven muchas redes sociales, sé que ven muchos noticieros en donde hay marchas, en donde hay manifestaciones, en donde ha habido manifestaciones de ideas y sé que tienen un concepto o lo que ustedes creen que es la perspectiva de género. No vayan a decir como en una reunión también hace poco, que cuando hablaba del tema, alguien me decía, pues es que ¿por qué no traes el cabello verde? Y no traigo el cabello verde, lo traigo natural, porque para hablar de perspectiva de género no es necesario pintarse el cabello de colores, eso es otra situación y no relacionada con el tema. Vamos a hablar qué no es la perspectiva de género, estos son los mitos. Los mitos de perspectiva de género, que créanme que no soy la única que los difunde, incluso el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la propia ONU Mujeres, se tiene que estar enfrentando constantemente a la educación en este tema y siempre hay que estar diciendo que no es, ¿no? Entonces, estos mitos sobre la perspectiva de género es uno. Todos dicen que es un privilegio a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Eso es mentira. La perspectiva de género no es para privilegiar, no es un privilegio, no es para dar prerrogativas, ni es para dar una ventaja. Eso no es. ¿Qué tampoco es? Tampoco es una venganza contra los hombres, porque lo decían, es que las mujeres se quieren vengar. Pues no, realmente no es una venganza. En términos de ley, la venganza es algo que no cabe, es una figura que los abogados o quienes nos dedicamos al estudio de derecho, pues entendemos que no es viable en una sociedad. La venganza como tal no es así, no es una venganza de un género sobre el otro. Tampoco es una forma de que las mujeres se evadan sus responsabilidades. Yo recuerdo las primeras veces que hablé este tema de perspectiva de género en materia tributaria, lo primero que me dijeron, es que tú no quieres que las mujeres paguen impuestos. Pues no, honestamente no es ahí, no es eso. No se refiere a eso, no es para que se evadan responsabilidades. También tristemente es común ver en los foros de abogados, a ver a colegas, hombres y mujeres, decir que en materia penal también es una forma de que las mujeres se evadan sus responsabilidades o que se les den penas menores o que en materia civil se les den pensiones económicas, pensiones alimenticias mayores o que se queden con los niños o que se les den ciertos privilegios. No es una forma de que evadan las responsabilidades. Y tampoco es una forma en que las mujeres se victimicen, porque también hemos visto, es muy común ver, sobre todo en redes, la gente tiene la idea de que cuando se habla de perspectiva de género es porque las mujeres queremos ser víctimas. Les puedo adelantar, y creo que hablo por muchas de las compañeras que están presentes, a las mujeres no nos gusta ser víctimas. Es más, no nos gustaría ni siquiera que nos asociaran con esa palabra. De hecho, la intención de hablar y de abrir un diálogo y un debate sobre estos temas es precisamente porque no queremos que nos vean como víctimas. Las mujeres no nos gusta, no queremos, no es lo que buscamos, no queremos que nos pobreten, no queremos que nos victimicen. Entonces, no, tampoco es una manera de victimizarnos. Entonces, estos 4 mitos que son los más comunes, pues hay que tratar de evitarlos e irlos erradicando.
Un ejemplo de esto, que créanme, ha llegado incluso a los propios tribunales colegiados en este caso, es decir, al Poder Judicial de la Federación. Esta tesis siempre la comento también porque creo que es la que mejor deja en claro que no es la perspectiva de género. Aquí, en esta tesis, es una tesis aislada en materia laboral. Nos dicen que la violencia de género no se configura, tampoco la discriminación, por el hecho de que la acción laboral haya sido ejercida por una mujer y que no obtenga una resolución favorable. ¿Qué interpretamos de esta tesis? Pues bueno, quien promueve este asunto pues es una mujer contra su patrón, no obtiene una sentencia favorable y entonces, diría un amigo, saca la carta de, es que me estás violentando, estás ejerciéndome violencia de género y además me estás discriminando porque como soy mujer no me diste la razón. Entonces, no es así, tal cual como nos lo dicen aquí los tribunales colegiados, el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, la circunstancia de que ella sea mujer y que no haya obtenido una sentencia favorable en cuanto a la acción laboral que ejerció, no puede establecer por sí sola que ya con eso se le está discriminando o que ya con eso se le está ejerciendo violencia de género. Esto es para que vean que en materia de interpretación, en materia de leyes como tal, en el ámbito legal, no basta con que una mujer diga, es que me estás discriminando, ¿no? O, es que me estás ejerciendo violencia. O, es que me estás victimizando. No es nada más, no es una palabra mágica. El decir, estás ejerciéndome violencia de género, no es un comodín, no es como invocar una carta de Yu-Gi-Oh y sacar un poder. Realmente es algo que se tiene que demostrar, es algo para lo cual se requiere un proceso metodológico de valoración tanto de los hechos como de las pruebas. Entonces yo creo que la personita que promovió esta acción laboral, pues como que no tenía eso en claro, pensó que el decir violencia de género y discriminación son palabras mágicas que iban a hacer que le dieran la razón y pues no fue así. Entonces, invocar por invocar, eso pasa en cualquier materia de derecho, no solo en cuestiones de género, solamente invocar preceptos o principios nada más para ver si pegan, pues no es una buena estrategia y aquí como se lo dice en esta tesis aislada del tribunal, pues no significa que exista, tiene que demostrarse, tiene que decirse cómo es que se ejerció esta violencia para demostrar su existencia. Entonces no es algo gratuito. ¿Qué sí es? Entonces, ya que entendimos qué no es, ya que nos quedó clarito que no es una victimización, que no es una evasión de responsabilidades, que no es, pues ahora sí que una manera de privilegiar a las mujeres, platiquemos entonces de qué sí es la perspectiva de género. Hago un paréntesis, me disculpo un poquito con ustedes si escuchan por ahí el martillazo, el ruido, es porque están haciendo obras en casa, entonces si se llega a escuchar algún ruidito, pues no crean que es Pablo trabajando, son otros trabajadores que están en casa haciendo algunas obras de reparación. Bueno, continuamos. ¿Qué es la definición jurídica de perspectiva de género? Aquí les digo, quise traerles a propósito un concepto jurídico, no es algo que yo me esté inventando, no es algo que salga de mi ronco pecho, no es algo que yo haya visto en redes, esto es una definición jurídica que nos dice que la perspectiva de género es el concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Como ustedes se dan cuenta, esta definición viene en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Es decir, no es un invento mío, no es una cuestión social, es una definición jurídica. Hago énfasis y resalto aquí la cuestión de identificar, cuestionar, valorar la discriminación, porque como ustedes se dan cuenta, aquí hace referencia a cuestiones de metodología y mecanismos. Como les decía hace unos momentos, significa que no es algo nada más de que me lo inventé o de que yo siento que me están violentando o yo siento que me están discriminando o porque no me dieron la razón o porque no obtuve la pensión alimenticia que quería
o porque no obtuve el tipo de sentencia penal que yo quería, es que ya me estén discriminando. No, realmente la perspectiva de género requiere una metodología, es todo un ejercicio hermenéutico que muy pocos juristas, valga la pena decir, están llevando a cabo, tanto del lado de los litigantes como del lado de los justiciales. Ahorita vamos a platicar sobre eso, pero bueno, hablamos sobre qué es una metodología y un mecanismo. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir este mecanismo? Bueno, nos va a servir para, en primer lugar, identificar. ¿Qué significa identificar? Necesito saber si de verdad esta situación de hecho de derecho que alude a una discriminación existe. Vamos a ver si esta situación en la realidad está ocurriendo. Vamos a cuestionarla. Es decir, ¿qué significa cuestionar? Esta situación ya vimos que existe. Vamos a cuestionarla. A ver, ¿en verdad está siendo una práctica discriminatoria? ¿En realidad se está limitando el derecho o el acceso a las mujeres a determinados derechos o a determinadas situaciones? Y después vamos a valorarla, ¿ok? Ya nos rodeamos de elementos suficientes para poder valorar la situación, vamos a estudiar todos estos elementos juntos y vamos a determinar que si existe discriminación, si existe desigualdad o si existe incluso exclusión de las mujeres. ¿Para qué nos van a servir? Además dice que se pretendan justificar con base en las diferencias entre hombres y mujeres. Yo sé que a nosotros esta parte te van a decir lo mismo que me dicen siempre. No es cierto, las leyes en México son parejas para todos. Es la primera respuesta que siempre recibo. Siempre me dicen, no, pero la ley dice, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Por qué? Y esto no es necesario. Todas las leyes son iguales, nunca hacen distinción. En primer lugar, quiero dejarles en claro, esta Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, pues es a nivel internacional, no es una ley como tal de México. Y además, ¿sí está enfocada al trato a las mujeres? Sí, sí está. Por eso hice énfasis al inicio del programa que en México vamos a hablar de las mujeres. ¿Por qué se está hablando de las mujeres? Por la situación actual en la que estemos. La idea es, o el propósito en un futuro es que cuando ya la situación esté verdaderamente equilibrada, entonces sí podríamos utilizar el enfoque de género de manera neutra para hablar entre hombres y mujeres. Pero ahorita, como las mujeres nos encontramos en una situación de desigualdad, es por eso que hace énfasis en las mujeres y no en los hombres. Eso no excluye que en determinadas situaciones la perspectiva de género pueda ser utilizada para beneficio o para que ciertos hombres tengan acceso a la justicia. El ejemplo más claro es el IMSS, la ley del IMSS que hacía ciertas distinciones entre madres de familia y padres de familia. Padres que son padres solteros han tenido que hacer alusión a esta perspectiva de género para tener acceso a ciertos derechos que conforme la ley del IMSS no estaban equilibradas porque estaban reservadas únicamente a madres de familia. Es entonces ahí donde de manera muy particular los hombres sí pueden utilizar la perspectiva de género y es totalmente válida. Realmente ese es su propósito. No obstante, aquí ahorita como estamos hablando de una situación generalizada e institucionalizada de desigualdad entre hombres y mujeres, es por eso que únicamente hace alusión a las mujeres. Espero haber contestado la pregunta. Volviendo al tema, dice que se pretende justificar con base en las diferencias entre mujeres y hombres. Les decía yo que siempre lo que me comentan es, pues es que la ley no hace distinciones. Sí, nada más que las leyes no las aplican, los humanos, y los humanos sí hacen distinciones. Es muy triste saber que aun cuando nuestras leyes no hacen esa distinción, los seres humanos sí lo hacen. Y es muy común, muy común en todas las materias encontrar justiciables que todavía al día de hoy hacen ciertos juicios de valor dependiendo de si los involucrados son hombres y mujeres para tener ciertos estereotipos o cubrir ciertos roles hacia las mujeres. El ejemplo más claro son las pensiones alimenticias y las cuestiones que se refieren a patria potestad. Ahí todavía hay mucho estereotipo arraigado en contra de las mujeres. Todavía existen ciertos juicios de valor que están en perjuicio de las mujeres de manera injusta y por lo tanto ahí es donde, por ejemplo, entraría este tipo de situaciones que dice que se pretenda justificar con base en diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Dice Aida, lo que sucede es que las leyes no se aplican y no debe haber diferencias, sobre todo al separar género. No debería de haberlo, no obstante, lo hay, Aida. Eso es a lo que me refería, que luego me dicen, es que las leyes, pues sí, las leyes,
como en todo, como también ocurre en la materia fiscal, como ocurre también en la materia penal, como ocurre también en la materia civil, pues las leyes están en los libros, están escritas, pero dar vida a esos derechos que están en ese papel, que están en esos libros, es la parte que corresponde a los humanos y es en donde existe esa falla, es donde existe esa distinción. Y es por eso que se trata, a través, por ejemplo, en mi caso, pues de contribuir con este tipo de charlas, para que entendamos cómo es que la aplicación de esos derechos en el mundo real, pues no se está realizando de manera correcta, ¿no? Continuamos y también habla de las acciones que deben emprenderse. Sí, estoy de acuerdo con Aida, a veces son las mismas mujeres. Mire, la verdad no